Vemos cómo la rueda se apoya firmemente en el suelo. Vemos la compresión de la suspensión, está casi a tope, ¿ok? Inclusive hemos perdido adherencia en la rueda trasera, ¿no? Esto en una competencia es muy normal, pero porque los pilotos profesionales tienen la capacidad de poder controlar esa situación. Pero todo eso sin la ayuda de la tecnología de la suspensión, de los compuestos de los neumáticos y de los frenos, que en este caso ya son de carbono, no sería posible. Porque si no, el piloto de 320 a 90 que necesita entrar para entrar a la curva, evidentemente la moto seguiría de largo, ¿no? Entonces tendríamos cientos de accidentes. Llegamos a un punto en el que podemos ver cómo son los neumáticos, cómo son los frenos de una moto de competición. Evidentemente difieren mucho de lo que son los frenos de una moto de alta cilindrada, como ver una 600, una 750, una 1000, una 1200. Y vamos a ver que acá hay unos sensores, ¿no? Distintos sensores, y digamos, ¿para qué sirven todos esos sensores? Y ahora lo vamos a ver. Porque vamos a ver un pequeño video de un amigo que nos va a explicar justamente el tema de la telemetría. Acá, por ejemplo, estamos viendo los frenos de una Superbike, ¿no? Un 600, una 1000, y acá lo que es los frenos de una MotoGP. Vemos que hay una gran diferencia en los discos, ¿no? Los discos son más finos porque son de acero, en este caso son de carbono y son más grandes, ¿no? Porque necesitan más palanca. Vemos que la pinza de freno del caliper es más grande porque los pistones que tiene el caliper también son más grandes porque generan mucho más presión en ese disco de freno. Acá tenemos, digamos, un esquema de cómo es el mapa electrónico para trabajar con la moto, ¿no? Tenemos la ECU, computadora o PC central, el módulo para la inyección, las distintas señales, cómo se comparten unas a otras, inclusive la del acelerador, porque en todos los aceleradores de las motos de inyección tenemos un dispositivo que se llama TPS, Throttle Position System, ¿no? Que le indica a la ECU y al módulo de ignición en qué posición estoy yo acelerando. ¿Para qué? Para que haya una compatibilidad entre la entrega de potencia, la entrega de combustible, el acelerador que yo le estoy dando, ¿no? Y acá van a empezar a jugar un papel importante otros componentes como el control de tracción, el quick shifter, que es un dispositivo que va en la palanca de cambios para evitar el uso del embrague, de la palanca del embrague. Y vamos a ver por qué razón. La palanca del cambio corta al módulo de encendido, corta la chispa. Al cortar por milisegundos esa chispa, le da tiempo suficiente al cambio para poder engranar. Entonces yo no tengo que perder el tiempo en apretar el embrague, poner el cambio, soltar el embrague y poder acelerar. En una vuelta de circuito a promedio 1 minuto 40, yo gano por vuelta 7 décimas. En competición es una eternidad de tiempo. 7 décimas de segundo para todos. En este momento han pasado 7 décimas de segundo muchas veces. Pero esto en competición es mucho tiempo que no podemos perder. Acá vemos, por ejemplo, que junto a la suspensión delantera hay este pequeño pistón hidráulico muy finito. Este es uno de los componentes que mide la telemetría de la suspensión. O sea, ¿qué es lo que va a medir? Cuánto se comprime y cuánto se extiende la suspensión. ¿Para qué? Para poner a punto esta misma suspensión, porque cuando hablamos de puesta a punto en una moto de carreras, todos pensarán que estamos hablando de poner a punto el motor, ¿verdad? No es así. Les voy a dar un secreto. Cuando nosotros vamos a preparar una moto para la competición, el primer paso que tenemos que dar para preparar la moto es leer el reglamento antes de tocar la moto. Yo no puedo tocar ni preparar una moto si no sé qué me dice el reglamento del campeonato que yo voy a correr. Y el secreto que les voy a dar es que en la mayoría de los campeonatos mundiales el motor no se toca. Los mecánicos de los equipos no tocamos los motores.
Los motores se precintan, van sellados. Los puede tocar el fabricante. Son los únicos autorizados a tocar el motor. Entonces, cuando vamos a preparar una moto de competencia, lo que ponemos a punto es la suspensión, los frenos, la elección de los neumáticos, y en eso nos vamos a basar. Podemos regular nuestro módulo de ignición, nuestra inyección, le podemos dar más o menos potencia, pero no podemos tocar el motor. Y acá es donde va a radicar la diferencia entre que una moto sea ganadora y la moto sea perdedora, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, como vimos en la foto anterior, este es el freno delantero y este es el freno trasero. Vemos unos sensores, lo mismo vemos acá, el mismo sensor en el freno trasero. ¿Qué es lo que mide este sensor? Cuando hablamos de control de tracción, algo que lo han oído muchas veces por televisión, el control de tracción lo que hace es controlar la potencia que se entrega a la rueda trasera en el momento que el piloto está acelerando, ¿verdad? Pero ¿en qué se basa la información para que se pueda controlar esa potencia? Se basa en la medición de la velocidad de las ruedas, de ambas ruedas. Entonces yo tengo que tener la información de a qué velocidad está girando esta rueda y a qué velocidad está girando esta otra. Si hay una pequeña diferencia o una diferencia significativa entre la velocidad de cada rueda, ¿qué va a pasar? Que una de las ruedas va a perder adherencia. Y muchas veces habrán visto cuando la moto sale de una curva y el piloto está acelerando, que la moto se da vuelta, se cruza y el piloto sale despedido, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso? Porque la diferencia de velocidad entre una rueda y la otra, al haber sido una mayor que la otra, hace que la otra rueda pierda adherencia. Quizás el piloto no se caiga, o la moto no se caiga, pero me hizo perder tiempo. Y no podemos perder tiempo. Entonces lo que hace el control de tracción es medir estas dos velocidades y equipararlas. Si el control de tracción está detectando que la rueda trasera está girando más rápido que la delantera, lo que hará será bloquear la potencia, limitarla para que no gire más rápido. ¿Okay? Y acá tenemos otro sensor más que regula cuál es la temperatura del freno. Porque les voy a contar otro secreto. En las competencias tanto de autos como de motos, uno de los principales factores que provocan incendios son los frenos. No la gasolina, los frenos. ¿Por qué? Porque los frenos tienen un trabajo muy exigente en la competencia. Se ponen al rojo vivo. Y todos saben que el fluido de frenos, ese DOT 4, 5 o 3, lo que significa es el grado de ebullición. O sea, cuál es la temperatura que puede soportar ese líquido de freno. Si la temperatura se excede, el líquido del freno se inflama. Entonces, al inflamarse, prende fuego el sistema. Y hemos tenido que apagar muchas veces una moto o un auto de carreras por los frenos. Es lo que más provoca los accidentes. Entonces, ya más o menos tenemos una idea, ¿no? Acá, bueno, tenemos otros sensores más, control de oxígeno en los escapes, ¿no? Podemos ver que la moto de carreras está llena de sensores. Acá tenemos el que transmite el tiempo, este sensor que está aquí, ¿no? Transmite el tiempo de vuelta a otra computadora que es la que va a poder medir los tiempos de un piloto y de otro.